Buenos días. Antes de nada me gustaría agradecer a Publidisa la atención que han tenido con Garrigues por invitarnos hoy aquí. El primer mensaje que quiero trasladar es un mensaje muy claro y muy contundente. Las leyes de propiedad intelectual, la ley de propiedad intelectual española, pero las leyes de propiedad intelectual en todo el mundo han quedado superadas, han quedado desfasadas por la evolución constante e imparable de las nuevas tecnologías, de la tecnología digital. Es raro el día en que nos levantamos por la mañana y vamos a ver el periódico y no nos encontramos con una nueva noticia en la que se nos dice que las grandes multinacionales estadounidenses tecnológicas, ya sean Google, Amazon, Apple, no nos han ideado una nueva forma de rentabilizar los bienes culturales. Han ideado un nuevo modelo de negocio para poder explotar estos contenidos digitales, ya sean películas, música, pero ahora también el libro digital. Pues bien, ante esta constante evolución, una evolución prácticamente frenética de las tecnologías, el legislador está haciendo esfuerzos para poder adaptarse, para poder adaptar la legislación. El legislador se encuentra con una situación de enorme estrés, como ha reconocido el propio director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ahí es nada, es la Organización Mundial Reguladora de la Propiedad Intelectual. Ha puesto de manifiesto que el sistema de derechos de propiedad intelectual en general se encuentra bajo el más severo estrés a la hora de hacer ese tránsito del papel a lo digital, de lo analógico a lo digital. La prestigiosa revista internacional The Economist ya dio la voz de alarma el año pasado en un debate online en el que la revista sostenía la tesis de que las actuales leyes de propiedad intelectual, tal y como están configuradas, causan más perjuicios que beneficios, no solo a la sociedad, sino a la propia industria, al propio negocio. Hace un mes, El Economist ha publicado un nuevo editorial en el que viene a incidir en esta cuestión y dice que factores como la duración de los derechos de autor, toda la vida del autor más 70 años, una duración perfectamente legítima, pero ligada a cuestiones también como el hecho de que no sea obligatorio para el autor tener que registrar la obra para que sea protegida por la propiedad intelectual, pues da lugar en muchas ocasiones a situaciones confusas. Yo creo que muchos de los editores que están hoy aquí les sonará el ejemplo del editor que ha descubierto de repente a un autor prácticamente desconocido, del cual le ha llegado a sus manos un manuscrito maravilloso que quiere publicar, ya sea en edición en papel o en edición digital. Pero resulta que cuando va a buscar a los titulares de los derechos, pues muchas de las veces son herederos y cada uno de ellos se encuentra en un continente distinto, liquidando las rentas del finado, como corresponde, y o bien no se hablan, tienen una situación muy difícil y no quieren saber nada de nadie. En otras ocasiones, la inversión que hay que realizar en abogados y en detectives privados prácticamente para poder identificar al titular de los derechos es tan alta que se opta o bien por no editar o bien por asumir un riesgo importante, y yo les aseguro que cuando ese heredero que estaba en el Caribe tomando el sol se entera de que se ha publicado en edición digital el libro de su padre, va a ir rápidamente, va a coger un avión y le va a poner un pleito al editor. Por lo tanto, recapitulando, el mensaje: leyes obsoletas, modelos de negocio en constante evolución. La reacción natural es la que están teniendo los editores. Se encuentran en una situación pues de desasosiego, un poco de parálisis, y cuidado, porque ese es el cóctel perfecto para la piratería. Cuidado con la piratería en Internet. Por lo tanto, es importante, como se decía antes, lo decían los ponentes de anatomía de la edición, es importante tomar decisiones intrépidas ahora, hay que ser valiente, y esta ilustración de The Authors Guild me parece bastante indicada porque todos los agentes implicados en el sector editorial van a tener que tomar esas decisiones para sacar el catálogo, digitalizar y sacar su catálogo de libros a la red. También se dice todo el rato contenidos digitales, libros digitales. Pero bien, para que esos libros sean digitales, para que estén ahí, para poder idear todas estas estrategias para vender los libros digitales, hay que tener los derechos de propiedad intelectual. Porque, pese a todo lo que se dice, pese al cuestionamiento constante de los derechos de propiedad intelectual, lo cierto es que el fundamento básico de la propiedad intelectual sigue teniendo plena vigencia hoy en día.
nadie duda que es justo que el autor de una obra original sea remunerado por su trabajo intelectual, porque al final las leyes de propiedad intelectual lo que quieren es permitir a los autores, al escritor de obras originales, que puedan dedicarse profesionalmente a su labor intelectual y que puedan hacerlo, además, desvinculándose de instituciones que hasta la Edad Media, porque la propiedad intelectual es una institución moderna posterior a la Edad Media, desvinculándose de instituciones que pudieran influenciarles política, religiosamente, ya sea por depender del Estado, de la Iglesia, del mecenazgo. ¿Y cómo consigue la propiedad intelectual garantizar a los autores esta independencia? Independencia de criterio a la hora de escribir, independencia creativa. Pues muy sencillo, lo hace reconociéndole una serie de derechos económicos de forma exclusiva, en los que voy a incidir de forma muy breve, pero estos derechos son fundamentales porque van a ser los derechos que va a tener que adquirir el editor y que a su vez va a tener que ceder al punto de venta, al distribuidor digital, y cuidado porque aquí la figura se desdibuja, nos encontramos con empresas que son distribuidores digitales, así llamados, pero son también puntos de venta, venden directamente a los lectores. Estos derechos son los derechos de reproducción, distribución en ejemplares físicos, cuidado, comunicación pública y derecho de transformación de la obra. Solo el autor o la persona o la entidad a quien éste autorice va a poder llevar a cabo esas actuaciones. Bien, una vez que tenemos esto claro, el editor tiene que saber cuáles son los derechos que tiene que adquirir para poder digitalizar la obra y para poder ponerla a disposición en Internet, lo que en el mundo del negocio se conoce como distribución digital, lo que da título a esta ponencia de hoy, a este foro de Publidisa. La distribución electrónica legalmente no es distribución, es comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición. Por lo tanto, los derechos que fundamentalmente tendrá que adquirir el editor son el derecho de reproducción y el derecho de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición. Pero otra cuestión importante es, ¿y cómo adquiero yo esos derechos? ¿Cuál es el contrato más idóneo para hacerlo? Bien, la ley de propiedad intelectual es una ley, la española, es una ley especialmente rígida, una ley muy proteccionista del autor, como sucede con el derecho de autor continental en general, no nos diferenciamos demasiado de los alemanes o de los franceses. Nuestra ley es muy rígida y encorseta la negociación entre el editor y el autor, de forma que para que el contrato de edición sea válido va a haber que respetar una serie de menciones obligatorias. Y la ley de propiedad intelectual, cuando obliga a incluir en el contrato estas menciones, está pensando en la edición en papel. Por lo tanto, el contrato de edición no es el que mejor se adapta a la adquisición de derechos digitales. La recomendación que nosotros venimos haciendo es que en lugar de adquirir los derechos a través de un contrato de edición, la adquisición se haga a través de un contrato independiente, un contrato de explotación digital, como lo llaman la Asociación Colegial de los Escritores de España. Van bien encaminados, pero sin embargo, ¿qué está sucediendo en la práctica? Estamos viendo que las editoriales, por ejemplo, con esta nueva iniciativa, valiente iniciativa, por otra parte, de Libranda, o 36L, o Todo eBook Publidisa. En el caso de Libranda, que es el caso más actual, porque se presentan en la Feria del Libro a partir de mañana, en el caso de Libranda lo que se está haciendo es, ya se tiene un fondo de catálogo, ya se tiene una serie de autores contratados y se tienen los contratos de edición. Lo que están haciendo, al final ellos van a editar tanto digitalmente como en papel. Por lo tanto, lo que han hecho ha sido negociar con los agentes literarios. Hace un año llegaron a un acuerdo marco, pactaron unas condiciones básicas de mínimos para ir a continuación negociando ese acuerdo marco, concretándolo uno por uno. Y lo que están haciendo es adherir una adenda a los contratos de edición que ya tenían. Esa adenda tiene cierta independencia y en la adenda se adquieren derechos de reproducción, de comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición, que son los derechos digitales, pero también el derecho de distribución. Cuidado, porque como digo, cuando la ley de propiedad intelectual, cuando uno adquiere los derechos de distribución y reproducción, puede hacer que se nos aplique todo el régimen rígido y excesivo de la ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, será recomendable adquirirlos a través de un contrato independiente.